Bueno, buenos días compañeros, buen día a todos. Eh, Derivada de orden superior, anotemos derivadas parciales derivadas parciales de orden superior. Eh, Hasta ahora hemos estado haciendo derivadas de primer orden, ¿correcto? Pero hay necesidad de que tengamos que hacer derivadas de segundo orden, de tercer orden. En la otra matemática ustedes lo van a ver con frecuencia, donde las ecuaciones diferenciales son de segundo orden, ¿correcto? Entonces, por eso es que necesitamos derivar más de una vez. Entonces, da la función z igual f de x y.
da la función z igual f de xy. Sus primeras derivadas parciales son nuevas funciones. Que dependen de las mismas variables independientes. Que dependen de las mismas variables independientes. Y anotamos lo que hemos hecho hasta la clase anterior. Nos dan la función y tenemos sus derivadas parciales. ¿Correcto? Nos aclara de que esta, la derivada de z con respecto a x, ahí en su nueva expresión van a aparecer la misma variable, la x y la y. La derivada de z con respecto a y en la ecuación, en la respuesta de la derivada de z con respecto a y, van a aparecer las mismas variables x y y. ¿Correcto? Lo que cambia es la forma de la expresión, la ecuación, ¿correcto? El resultado de las primeras derivadas son otras ecuaciones, como en todos los ejercicios que hemos estado haciendo. Punto aparte, al derivar estas nuevas funciones, se obtiene las derivadas parciales de segundo orden. Se obtienen las derivadas parciales de segundo orden de la función dada. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estas nuevas funciones, yo acá puedo sacar dos derivadas parciales. Puedo derivar con respecto de x. ¿Qué cosa? Parcial de z con respecto de x. Eso se llama mi función. Que voy a derivar este resultado. ¿Correcto? Y también puedo derivar con respecto de y. ¿Qué cosa, qué expresión voy a derivar con respecto a y? Parcial de z con respecto de x. Este resultado. ¿Correcto? Así como de la derivada parcial con respecto a x obtengo dos nuevas derivadas parciales, igual de acá. Puedo derivar con respecto de x este resultado, parcial de z con respecto a y. Y puedo derivar con respecto de y. ¿Qué cosa? Este resultado. ¿Correcto?
Entonces, desde la segunda derivada de segundo orden, de la segunda derivada de segundo orden, vemos que su resultado, este resultado, depende de que la primera derivada haya sido, que no tenga error. Si este resultado es bueno, quiere decir que ¿sí? He derivado una nueva función sin error. ¿Correcto? Quiere decir que aquí no debo revisar para derivar por segunda vez. Debo revisar si no me he equivocado acá para seguir derivando por segunda vez. ¿Correcto? Entonces, nosotros vemos que acá la derivada segunda de z con respecto a y con respecto a x, acá lo hemos hecho también, pero en el otro sentido. Derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y. ¿Correcto? Entonces, siempre voy a llegar a ver de que estas dos son exactamente igual. ¿Correcto? Que lo vamos a ver ahorita en el ejercicio. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que yo para obtener la derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y, puedo venirme por esta ruta, por la ruta izquierda. Puedo venirme por esta ruta. O también puedo hacer lo contrario. Para obtener la derivada segunda de z con respecto a y con respecto a x, puedo venir por la ruta derecha. Y el resultado no cambia. ¿Correcto? El resultado no cambia. Una otra forma de escribir esto, la derivada segunda, derivada segunda de z con respecto a y dos veces. ¿Correcto? Igual esta, derivada segunda de z con respecto, ¿correcto? De y con respecto de x. Derivada segunda de z, aquí lo voy a anotar, esto es lo mismo que la nota así. Derivada segunda de z con respecto a y con respecto a x. Cualquiera de las nomenclaturas, escribirlo así o así, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Significa lo mismo, quiero decir. ¿Correcto? A mí particularmente me gusta esta forma de escribir. ¿Por qué? Porque tengo aparte mi derivada, mi variable de derivación. Aquí me puedo confundir. Están al mismo nivel. ¿Correcto? Punto aparte. Nuevamente, podemos obtener las derivadas parciales de estas nuevas funciones. De estas nuevas funciones, de las derivadas de segundo orden. Otra vez son nuevas funciones. ¿Correcto? Punto y coma.
y así obtener las derivadas parciales de tercer orden. ¿De quién? De la función que me dieron. ¿Correcto? Es decir, yo puedo derivar con respecto a X. ¿Qué cosa? Esto aquí. Derivada segunda de Z con respecto a X dos veces. Y también puedo derivar con respecto a Y. ¿Qué voy a derivar con respecto a Y? Este resultado. Derivada segunda de Z con respecto a X dos veces. ¿Correcto? Igual acá. Puedo derivar con respecto a X. La derivada segunda de Z con respecto a Y con respecto a X. No quieren. Y de esta misma escribo acá más abajo para que puedo derivar con respecto a Y, la otra variable independiente. ¿Qué cosa? Esa nueva función derivada segunda de Z con respecto a Y con respecto a X. ¿Correcto? Igual de acá. Puedo derivar con respecto, voy a escribir más arribita para que esté separado de esto. Puedo derivar con respecto de X, ¿qué cosa? Derivada segunda de Z con respecto a X con respecto a Y. ¿Correcto? Y también de ella misma puedo derivar con respecto a Y ese mismo resultado. Derivada segunda de Z con respecto a X con respecto a Y. ¿Correcto?
Exactamente lo mismo con esta nueva función. Puedo obtener la derivada tercera, ¿correcto? Con respecto a X, con respecto a Y, dos veces. Esto usted lo tiene, lo voy a escribir más chico para poder completar estas dos derivadas que no tengo espacio acá. ¿Correcto? Lo voy a escribir más chico, lo mismo, para que me entre todo acá. A ver si se puede. A ver si no llego a lo mismo. ¿Correcto? Entonces,
Las segundas derivadas de segundo orden son nuevas funciones. Y de cada una de ellas puedo tener derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y. Ingeniero, se volvió a repetir de X de nuevo. Después de la separación, ¿no?, de la línea que hice. Pero Y es de esta. Es que aquí está mi flechinga media chiquitinga. Esto lo derivo con respecto a X y esto lo derivo con respecto... Ah, ya, perdón. Aquí era Y. Correcto. Ahora sí, gracias. Este X, ¿no? En vez de mejorar lo borré. Sí, ya no se ve nada. La humedad, pues. La humedad, como estos son de agua, entonces la humedad influye. Ahora sí, está un chiverío, pero lo importante es que entendamos que de esta derivada de segundo orden yo puedo derivar con respecto a X y puedo derivar con respecto a Y. ¿Correcto? Igual que antes, si yo voy a tener derivadas de tercer orden, ¿correcto? Como esta de acá, para las del centro, yo voy a tener la posibilidad de hacer 3 caminos. Por esto voy a marcar uno solamente para que usted lo pueda observar. Este de aquí, un camino, correcto, el más gruesito. Este camino y este camino. Correcto, para tener la derivada tercera de z, 1 y 2, tercera de z, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a x. Y esto se repite aquí. ¿Correcto? Entonces tengo otro camino. ¿Cuál es el camino? Este de aquí. Ese, voy a marcar así ya. Este de aquí. Cuando digo camino, me estoy refiriendo al orden de la derivación. ¿Ya? Ahorita lo tratamos de explicar. ¿Sí? Me dan la función, derivo primero con respecto a y, este resultado lo derivo con respecto a x, y este resultado lo derivo otra vez con respecto a x. El otro camino es el que ya habíamos marcado. Me dan la función, derivo primero con respecto a x, ese resultado lo derivo con respecto a y, y todo ese resultado lo derivo nuevamente con respecto a x. ¿Correcto? Siguiendo cualquiera de esas dos rutas, obtengo exactamente el mismo resultado. ¿Correcto? Disculpen, creo que se equivocó. ¿Perdón? En la parte derecha de la derivación con y, con respecto a y, al comienzo. Lo que está encerrado. ¿De dónde salió ese con respecto a y al cuadrado, digamos? No, más a la derecha.
El otro que está encerrado. El azul. Ese. Sí, Este mismo. Es otra manera de escribir lo mismo. ¿Correcto? Que lo dejemos así o así es lo mismo. Es derivada según de z con yo pensé que estaba multiplicado con... No, aquí hay un estaba igual. multiplicado con el anterior. No, aquí hay un igual, ¿ya? Escribir lo mismo, quieres. Igual. Es lo mismo. Y aquí hay la otra ruta para que quede marcada y establecida que para derivar de tercer orden siempre voy a tener 3 secuencias, posibles secuencias de derivación. Esta acá es una ruta, la función deriva con respecto a x, luego otra vez con respecto a x, ese resultado con respecto a x y este resultado con respecto a y. Obtengo derivada tercera de z con respecto a x 2 veces y con respecto a y. Y esta otra ruta que ya la señalamos y la tercera ruta. Cuando digo ruta estamos diciendo de secuencia de derivación. Eso es lo que vamos a practicar, y si hubiera derivada cuarta como algún ejercicio que vamos a hacer, ¿qué es lo que tengo que llegar primero? Tengo primero que llegar a obtener la derivada tercera, la que necesite de acá, de abajo, ¿correcto? Para poder obtener la derivada de cuarto orden. Entonces acá lo que se recomienda es revisar bien la derivada anterior, revisar bien que no vaya a tener error, porque si uso una nueva función con error, entonces lo que haga va a estar con error, pues, ¿no? Es lógico. Tanto en derivada implícita como en derivada explícita, el concepto es exactamente el mismo. Es decir, primero tengo que tener la primera derivada, el primer orden, luego eso debo derivarlo nuevamente para obtener la derivada de segundo orden. El concepto es el mismo, ¿correcto? Bueno, vamos a hacer ejercicio porque eso es lo que nos vamos a aprender a no equivocarnos en la forma de derivar. Inge, ¿lo puedes subir un poco su laptop? Gracias.
Ejercicio número 27. 28. 28. Gracias. Si la función z es igual a coseno de x más y más coseno de x menos y, demostrar que derivada segunda de z con respecto a x dos veces más dos veces la derivada segunda de z con respecto a x con respecto a y más derivada segunda de z con respecto a y dos veces es igual a cuatro veces a Ingeniero, menos 4. ese es un 2, donde dice derivada segunda de z de x de y. 2. Dos veces. Dice. Igual a menos 4 coseno de x más y. Entonces, debo calcular todas estas derivadas para poder reemplazar y ver si esa suma me da menos 4 coseno de x más y. ¿Correcto? Entonces, empezamos a derivar. Derivada de z con respecto a x. Todo lo que no sea x es constante. Me da menos seno de x más y menos seno por la derivada del argumento que es 1 más 0. 1 más 0. Ahí se acaba la derivada. Más la derivada del coseno, entonces me da menos seno de x menos y por la derivada del argumento 1 menos 0. Entonces queda así. Revisamos esto si no me he equivocado en algún signo o en alguna otra parte de mi derivada antes de obtener la siguiente derivada, ¿correcto? Antes de obtener la derivada de segundo orden.
derivada segunda de z con respecto a x dos veces. Esta nueva función la derivo con respecto a x. Todo lo que no sea x es constante. Menos, este menos de aquí, derivada del seno, coseno de x más y por la derivada del argumento 1 más 0, estoy derivando con respecto a x, menos coseno de x menos y por la derivada del argumento que es 1 menos 0. ¿Correcto? Acá, para obtener ya está este término, pero ya hemos avanzado para hallar el segundo término. ¿Por qué? Porque ya tenemos la primera derivada con respecto a x. Entonces, este resultado lo debo derivar con respecto a y para obtener el segundo término. ¿Correcto? Entonces voy a derivar con respecto a y. ¿Qué cosa? Esta función parcial de z con respecto a x. Esto es lo mismo que yo lo anoto así. Derivada segunda de z con respecto a y con respecto a x. Las dos nomenclaturas significa lo mismo. ¿Correcto? Usted elige cualquiera. Entonces esto lo derivamos con respecto a y. Menos derivada del seno coseno de x más y por la derivada del argumento, derivando con respecto a y. 0 más 1 menos derivada del seno coseno de x menos y por la derivada del argumento con respecto a y 0 menos 1. Y tenemos este ya completo. ¿Correcto? Derivamos con respecto a y la función que me dieron. Parcial de z con respecto a y. ¿Correcto? Con respecto a y. Entonces es menos coseno, menos seno, perdón. La derivada del coseno de menos seno de x más y por 0 más 1 menos seno de x menos y
Por la derivada del argumento, 0 menos 1. ¿Correcto? Entonces esto se vuelve positivo. Revise si no hay alguna duda, algún error. Y esta nueva función la derivamos nuevamente con respecto a y. Pero es este resultado para obtener la derivada segunda de z con respecto a y dos veces. ¿Correcto? Lo voy a borrar aquí para que yo tenga espacio y escribirle acá esa derivada. Derivada segunda de z con respecto a y dos veces. ¿Correcto? Menos derivada del seno, coseno de x más y por la derivada del argumento. Estoy derivando con respecto a y, entonces 0 más 1. Más derivada del seno, coseno de x menos y por la derivada del argumento, 0 menos 1. Así hemos obtenido derivada segunda de z con respecto a y dos veces. Y nos toca multiplicar este resultado por 2. ¿Correcto? Para no copiar de nuevo todo, lo hacemos acá, ¿ya? Por 2. Voy a anotar aquí por 2. Y aquí por 2. ¿Correcto? Para poder realizar la suma de este término. Hasta aquí, ¿no? Sí. La sumatoria. Las tres ecuaciones. Disculpe, Inge, ya que multiplicó los signos menos por menos más, ¿por qué lo sigue manteniendo el menos 1? No, es que aquí está sin hacer la operación. Acá es donde No, en la de... Aquí. Sí, ahí sigue el menos 1. No, este menos es de la derivada del argumento. 0 menos 1. Derivo esto. Se refiere al coseno, ingeniero. Ajá, está derivando. Por eso 0 menos 1 te da menos 1. Por eso, derivo esto, eso es lo que quiero explicarle. Esto es más seno de x menos y, esta partecita. Derivo el seno, me da coseno de x menos y por la derivada del argumento. 0 menos 1. El otro menos 1. Es la derivada de esto.
con respecto a y. No es este menos 1, es otro que sale de derivar esto. ¿Correcto, Entonces, compañero? la derivada del seno es coseno o menos coseno. No, coseno, positivo. La derivada del coseno es menos seno. ¿Correcto? Como aquí hicimos, fíjate. La derivada de esto es menos. La derivada del coseno es menos. La derivada del coseno es menos. Sí. Hacemos la suma. O no hacemos la suma. A ver si nos da, pues, ¿no? ¿Correcto? Bueno, sumemos los cosenos de X más Y. Los cosenos de X más Y. Lo voy a marcar solamente, ¿ya? Este de aquí vamos a sumar. Este de aquí. Y este de aquí. ¿Correcto? Que no nos da. Nos da 1, 2 y menos 2, menos 4. Menos 4 coseno de X más Y. Lo voy a anotar más chico, ¿ya? Siempre lo anoto grande y me falta pizarra. Le da menos 4 coseno de X más Y. Menos 1, menos 2 y menos 2. Con el 2 de acá, menos 4. Luego sumamos los cosenos de X menos Y. Menos 1, menos 2. Y acá se vuelve 2 positivo. Menos por menos, más por el 2. Entonces estos directos se anulan. Conforme, compañeros, o el sol le está estorbando. Hacemos otro. Si no hay alguna pregunta antes que borre, ¿ya?
Eh, les consulto. ¿Hay alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes está de acuerdo de pasar clases el lunes y martes? Muy bien. No, ingeniero. Ya. Yo me voy a ir de ingeniero. Yo también me voy a ir, pero dije, de repente vuelvo y por comodidad, claro que de allá el internet es la tuti de mal en Guarayo. Dije, ya, divertámonos, ¿no, verdad? Diviértase, Inge. Sí, no se Vaya con la familia. preocupe. Disfrute. Hay que relajarse. Correcto. Yo voy a viajar. Yo estoy de acuerdo con ustedes. ¿Ok? Estamos en el mismo barco. En el mismo tren. Con el mismo objetivo. ¿Ok? Lo único que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, necesitamos un poco más de tiempo, aunque sea unos 2, 3 días más, hay que hablarle a los superdirigentes del centro interno, si es que lo conocen. ¿Lo conocen? A los dirigentes del centro interno, de su centro interno, de su carrera. ¿Para qué? Para que ellos hagan su nota. Son sus compinches los rectores. Son sus amigos íntimos de los Yo no dirigentes conozco, estudiantiles. ¿Ah? yo no conozco a ni uno del CPD oficialmente, pero sí tengo contactos o amigos que conocen que son así. Centro Petrolera de Estudiantes. ¿Eso? ¿Qué estudia usted, Andrés? Ingeniería mecánica. De electromecánica. ¿No? Hay su centro ahí, entonces ellos tienen que solicitar al vicerrector. Y cada centro eleva su solicitud del Como requerimiento, para, de la necesidad de que haya que se prolongue 2 días más, 3 días más. Por lo menos los 2 días de carnaval que se prolongue, pues, ¿no? Que la tomen en cuenta. Y así hay tiempo para prepararse para el último examen, pues, ¿no? Hagamos otro ejemplo. Número 29. 29. 30. 30. 29. Estoy Allá, jugando. allá. Sí, la función z es igual x e a la x, e elevado a la x, por el coseno de y. Demostrar. No sé de dónde salió ese solcillo. Ya me están apareciendo varios soles en mi habitación. Derivada cuarta de z con respecto a x4s más 2 veces derivada cuarta de z con respecto a x 2 veces con respecto a y 2 veces.
más derivada cuarta de Z con respecto a Y 4 veces. Esa suma me da 0. Fíjense cómo leemos, ¿ya? Derivada cuarta de Z. Quiere decir que derivada de cuarto grado con respecto a X 4 veces. Inge, disculpe, ¿puede bajar un poquito más la pizarra? Ahí, gracias. Ya. ¿Correcto? Con respecto a X 4 veces. No, cuando yo leo así, cuando yo leo de esta manera, que es el error común sí, de decirlo mal, esto es derivada elevada a la 4 de Z con respecto a X elevado a 4. Eso no está bien leído. ¿Está bien? Es otra cosa eso que leemos así. Acostumbrémonos a leer, como dice aquí, derivada cuarta de Z con respecto a Y 4S. Quiere decir, toda mi derivada primera, derivada segunda, derivada tercera y derivada cuarta, siempre voy a derivar con respecto a Y. ¿Correcto? Igual que antes empezamos a derivar. Derivo mi función Z con respecto a X. Todo lo que no sea X es constante en mi función Z. Entonces, coseno de Y es constante. Y derivo X por E a la X. Entonces es un producto, derivo como producto. Derivar el primero 1 por el segundo sin derivar. Más. Derivar el segundo, lo mismo. E a la X. Por la derivada del exponente 1 por el primero sin derivar. Y ese resultado lo derivamos con respecto a X nuevamente. Derivada segunda de Z con respecto a X 2 veces. ¿Correcto? Coseno de Y, constante, y derivamos el cochete. Derivada de este término, lo mismo, por la derivada del exponente que es 1, más derivada de este término ya es un producto. Derivada del primero es a la X, puedo abrir un paréntesis, por la derivada del exponente que es 1 por el segundo sin derivar, más derivada del segundo, X, derivada de X, 1, por el primero sin derivar. Y para que esto no se nos vaya haciendo muy largo, lo anotamos mejor. Esto es igual
coseno de X, coseno de Y, perdón, por E a la X por 1, 2. Más X. Entonces esto no se nos... Lo podemos dejar ahí y se nos va a hacer más largo, pues, ¿no es verdad? Entonces lo factorizamos, le a la X y ya se nos vuelve un poco más corto la expresión. Pero me dicen si estamos bien. Derivada tercera. Tercera de Z. Con respecto a X, 3 veces. Coseno de Y es constante. Y derivo este producto. Primero y segundo. Derivar el primero y a la X. Generó una consulta. ¿Dónde salió el 2? Cuando factorizó a la X. 1 más 1. Ah, sí, sí, sí. 1 más 1, 2. Y a la X. Y a la X por X. Y a la X por X. Porque el coseno multiplica todo, así que no hemos alterado nada. ¿Está bien? Estamos derivando esto. Derivar el primero, lo mismo, por la derivada del exponente 1, por el segundo sin derivar. Más derivar del segundo, 0 más 1, por el primero sin derivar. Lo escribimos de esta manera, coseno de Y, factorizo E a la X. Mejor si esto lo coloco así para que no me confunda. Y queda, ¿qué queda? 3 más X. Y me falta derivar nuevamente esto con respecto a X. Derivada tercera. Con otro color vamos a hacer. Derivada tercera, cuarta, perdón, derivada cuarta. De Z con respecto a X 4 veces. Igual. Coseno Y es constante. Y derivo este producto.
Derivada del primero, lo mismo es a la X por la derivada del exponente, esa es la derivada del primero, por el segundo sin derivar, más derivada del segundo, 0 más 1 por el primero sin derivar. Entonces da coseno Y por E a la X 4 más X. 4 más X, correcto. Te voy a escribir así. Más X. Este es uno de las funciones, de las nuevas funciones que voy a reemplazar. Igual que antes, fíjense, ya hemos avanzado la mitad del siguiente término. Este resultado de aquí, este resultado de aquí. Lo derivamos con respecto a Y. Correcto, la derivada segunda de Z con respecto a X dos veces, que es esta nueva función. La empezamos a derivar con respecto a Y. Y así ya tenemos la derivada tercera. ¿Correcto? Derivada tercera de Z con respecto a Y, con respecto a X dos veces. Todo lo que no sea Y es constante. Entonces, E a la X por 2 más X es constante. Y deriva el coseno. Menos seno. Por la derivada del argumento, 1. Y este resultado lo derivamos otra vez con respecto a Y. Derivada cuarta de Z con respecto a Y dos veces, con respecto a X dos veces. Menos E a la X más 2 más X constante. Y derivo el seno. El menos está acá adelante. Coseno de Y por la derivada del argumento 1. Otra de las expresiones que vamos a utilizar. Y nos falta un término. Vamos a empezar aquí. Derivada de Z con respecto a Y. Si es que se ve. ¿Correcto? Derivada de Z con respecto a Y. Igual. Me voy a Z y derivo con respecto a Y.
X a la X es constante y derivo el coseno menos seno de Y por el argumento, que es 1, la derivada de Y, 1. Otra vez lo derivo con respecto a Y, derivada segunda de Z con respecto a Y 2 veces. Menos X a la X es constante. Y derivo seno de Y. Es coseno. Derivada del seno es coseno. Por la derivada del argumento, que es 1. Ingeniero, una consulta, ¿por qué volvió a repetir la tercera derivada de Z de Y de X al cuadrado? ¿Está aquí? Sí, ¿A dónde la repetí? o sea, ya hizo la tercera derivada de Z con respecto de Y de X al cuadrado. Por eso, esto es derivada tercera de Z con respecto a X 2 veces con respecto a Y. ¿Qué fue lo que hicimos? Derivamos esto. Derivada segunda de Z con respecto a X 2 veces. Lo derivamos con respecto a Y. Entonces, esta parte de acá es constante. Y derivo el coseno. Me da menos seno. ¿Está bien? Simplemente Bien. derivó coseno y el X al cuadrado, X elevado a X, y 2 más X lo llevó al otro lado, nada más. No llevó nada al otro lado. Lo único, esta nueva función, derivada tercera, la derivamos nuevamente con respecto a Y. Aquí dice derivada cuarta de Z con respecto a X 2 veces y con respecto a Y 2 veces. Entonces, es derivada cuarta. Entonces, esta nueva función la derivamos nuevamente con respecto a Y, a la misma variable. Entonces, el menos X por 2 más X es constante. Esto es constante. Y deriva el seno. Deriva el seno es coseno de Y. Por la derivada del argumento, 1. Bueno, digo, no he repetido. Acá es derivada cuarta. ¿Está bien? O a ver, de repente sigo sin ver mi error. Ya lo entendí yo, ingeniero. Ya, gracias. Si estamos derivando Z con respecto a Y, me voy a mi función inicial Z y derivo con respecto a Y. X a la X constante y derivo el coseno de menos seno. Esta nueva función, la primera derivada de Z con respecto a Y, la vamos a derivar nuevamente con respecto a Y. Entonces devuelve derivada segunda de Z con respecto a Y 2 veces menos X a la X constante. Y derivo seno. ¿Correcto? El seno es coseno positivo. Y ese nuevo resultado lo voy a derivar nuevamente. Entonces vuelve a derivar tercera con respecto a Y 3 veces. Entonces, igual.
menos X. E a la X es constante. Y derivo el coseno. Menos seno. Por la derivada del aumento, 1. Multiplicamos los signos y me queda así. X a la X seno. Como aquí ya se me acabó la pizarra, lo voy a escribir acá arribita, que esto no lo vamos a ocupar. Ni esto. ¿Correcto? Esta nueva función la derivo nuevamente con respecto a Y, entonces se vuelve derivada cuarta de Z con respecto a Y 4S. Como estoy derivando con respecto a Y, X a la X es constante. Y derivo el seno. Coseno. Estamos derivando constante por función. ¿Correcto? Y obtenemos el último término que vamos a sumar. ¿Correcto? Acá usted pone reemplazo en la demostración para hacer más reemplazo. ¿Correcto? En la demostración. Este primer término. Y como en todo está E a la X, voy a factorizar. ¿Ya? E a la X, para hacer dos pasos. E a la X. Por coseno de Y. 4 más X. Ya hice este. Ya copié ese. Este de aquí. Menos coseno de Y por 2 más X. El E a la X ya está acá afuera. Menos coseno de Y, 2 más X. Ya está copiado ese. Ah, y por 2. Perdón. Y por 2. Aquí por 2. Este 2 de acá. ¿Correcto? Y copio este de acá. Más X E a la X. Y cierro paréntesis. Ah, no. X coseno de Y, perdón. Eso iba a decir seno de patarro. X coseno de Y. Y cierro llave. Eso hay que ver si me da 0.
¿Está bien? Los términos que no tienen X. Este E lo traigo acá a dividir, se vuelve 0. ¿Correcto? Entonces tengo que ver si el paréntesis o la llave es 0. Entonces, este término lo sumo con este, porque no tiene X. Es 4 coseno de Y menos 4 coseno de Y. ¿Correcto? Otra forma de clarificarlo, factorizo ya aquí coseno de Y. Y me dejo de... simplifico mi suma, en otras palabras. Coseno de Y queda 4 más X por un lado. Es más menos 2 por 2 más X. Lo estoy copiando idéntico para que usted lo chequee. Más X. Cierro corchete. Veo si eso es igual a 0. ¿Correcto? Se cumple, ¿no es verdad? Sí, ingeniero. Ya. Ya yo lo borro esto porque ya está copiado. Listo. Lo mismo que hicimos acá. Este coseno le vaya a dividir, se anula. Y me queda solamente lo del corchete. Distribuido es 4 más X menos 4 menos 2X más X. Desarrollado, quiero decir. ¿Correcto? Entonces, las X se van con la X y el 4 con el 4. Bueno, jóvenes, cuídense, por favor. Diviértanse, sean felices. ¿Ok? Sean felices. Cuídense. No van a estar subiéndose chupado a una movilidad por más que dé pasajero. Y si el conductor está chupado, no, que yo manejo bien el borracho, no tengas pena, vámonos a seguir a otro lado. No, tranquilo, se queda usted ahí donde está nomás. Aunque no hay tranquilidad, pues cuando uno está con sus tragos, no, que es macho, corajudo, valiente. Yo me acuerdo bien por cómo era. ¿Ah? Por eso le estoy hablando con experiencia de borrachera. Por eso les recomiendo, compañeros, cuídense ya. Si toman su traguito en un solo lugar, nada de estar a paseo en movilidad, por más que vaya de pasajero. ¿Ok? Por eso les pido eso. Cuídense, un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos el miércoles. Dios mediante. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Listo, Inge. Bueno. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao. Saludos, ingeniero. Gracias, ingeniero, que lo pase bien. Que lo pase bien, ingeniero. Nos vemos. Gracias. Papá. Gracias y cuídense, por favor. ¿Ya? Yo voy a hacer lo propio.
Ingeniero, disculpe. Diga, compañera. Guadalupe. Buen día. Ya. Si fuera tan amable, ¿podría pasar el primer parcial al grupo para poder resolver? Porque dijo, no ve que vayamos resolviendo el examen. Ya. Ya. Y solo que lo puede pasar, es que no lo puede sacar foto. Ya. Por favor, ingeniero. Lo voy a ordenar, ya. Lo voy a hacer, mejor dicho, ¿sí? Para pasarlo en una sola imagen, ¿ya? Bien, ingeniero. Hay grupo de WhatsApp, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Cómo se llama? Está con... Aquí, ahí. A ver, ¿alguien sabe lo que está todavía en clase? NAT 102, si no me equivoco. Sí. Pero no tiene la B. Tiene la B1. B1, 3, 2021 sale. A ver. Dítemelo bien, ya. Es que yo nunca he mirado, ya. Más 102 B1. Entonces sí, más 102 B. B1. B1. Nada más. 3, 2021. Ah, ya. Aquí hay un espacio. Sí. 3. 2021. 2022 será. 21 después, ¿no? 21. Estuvimos el año pasado. Ya. Y yo quería pedirle igual si puede mandar su tabla de derivadas. Yo tengo una, pero así medio diferente está lo que estamos haciendo. Ya. Por favor. Sí, correcto. Bueno, ya ustedes me están dando tareas, fíjense, me están castigando. Bueno, gracias, compañeros. Se lo mando el examen y voy a buscar tenía un folleto, un copiado donde estaba todas las derivadas había y por haber y las integrales juntas. Bueno, un abrazo, cuídense.